El legado de la bruja Catalina. Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. Era una tarde soleada cuando la familia se dirigió a la casona de campo de unos parientes de mi padre. Tenía mucho tiempo que no los visitábamos. Habíamos sido invitados a la boda de una de las hijas de un apacible hombre de campo y tío de mi papá. Este también fungía como padrino de mi esposo, el cual me acompañaba e intentaba sortear los hoyuelos de los caminos. Llevábamos a nuestras dos hijas con nosotros, ansiosas por la oportunidad de jugar en el vasto campo y participar en la celebración de los familiares, unos que no conocía realmente. Esta casona del campo era una construcción antigua y majestuosa. Estaba rodeada de campos de maíz que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. La boda estaba en pleno apogeo, con risas, música llenando todo el ambiente. Así transcurrieron las horas y quise caminar por el verde campo de maíz como lo recordaba. Decidí explorar la extensa propiedad recorriendo los campos, sumergiéndome cada vez más y más en su misterio. Cuando finalmente me detuve en los límites de la propiedad, me encontré frente a una pequeña y antigua casa. Apenas estaba de pie, pero todavía se mostraban vestigios de su antigua belleza. Creo que la curiosidad me llevó a entrar en la casa en ruinas. Recordaba ese lugar en el pasado, pero tenía muy vagos recuerdos. El interior de la casa estaba sumido en la oscuridad y la decadencia. Había muebles viejos y polvorientos, retratos enmarcados que habían perdido su esplendor y el crujido constante de las alimañas que habían hecho de esta casa su hogar. En el rincón más oscuro de la construcción había una habitación donde la puerta se había caído. Ahí fue donde encontré algo que me llamó la atención. Era un antiguo diario, delicadamente conservado sobre una mesa de madera desgastada. Se encontraba sobre una funda de cuero y extrañamente se había conservado. Todavía se podían leer sus letras con una caligrafía exquisita con tinta que perduró en el tiempo. El diario llevaba el nombre de Catalina en su cubierta, y a medida que abría las páginas me di cuenta que era el registro personal de la bisabuela de la familia. En sus páginas amarillentas narraba su propia historia, una historia que nadie en la familia parecía conocer por completo, o simplemente no querían saber. Y la razón era porque las palabras en el diario revelaban un pasado oscuro y misterioso. Catalina había sido una de las brujas más poderosas de la región, y su vida estaba marcada por actos de magia negra, conjuros y rituales oscuros, además de tragedias. A medida que iba leyendo me di cuenta que estaba descubriendo un legado de brujería que había permanecido oculto por generaciones en mi propia familia. La crónica del diario comenzaba de la siguiente manera. En las noches frías de otoño, cuando la luna se alzaba en el cielo estrellado sobre la ranchería Ojital en el estado de Hidalgo, se podía mirar las estrellas y una densa bruma que anunciaba la época fría, el comienzo de las noches más largas. Era una época tumultuosa, marcada por los estruendos de la revolución que sacudían la tierra. Y además, en medio del caos vivíamos mi abuela Anastasia y yo, Catalina. A pesar de nuestra pobreza, nuestro hogar era modesto, compartido únicamente con mi abuela, ya que mis padres habían partido a luchar en la Revolución Mexicana. Nunca volvieron y la anciana era una figura temible y detestable, conocida por maldecir constantemente y por sus oscuros secretos. Los habitantes del pueblo susurraban que ella practicaba la brujería, que durante las noches más tenebrosas podía convertirse en guajolote y surcaba los cielos en búsqueda de niños perdidos. A veces también se reunía en el cerro con otras brujas. Era cierto todo lo que se decía, pero no podía entender, o al menos hasta qué grado eran ciertas las leyendas sobre mi abuela. Ciertamente salía a las noches y no regresó hasta la mañana cansada y cargando cosas en una bolsa que nunca supe qué eran. Pero un día que llegó escurrí algo de esta. Resultó ser sangre todavía caliente. Esto me aterró y comenzó a sospechar que realmente estaba haciendo algo malo allá en el cerro. A pesar de la siniestra reputación de mi abuela, yo sentía que era una excepción en este mundo de oscuridad.
Mi trato con la gente era amable y respetuoso y conocía el arte de la curación a través de las plantas que me enseñó mi madre. Se podría decir que la comunidad me valoraba por mis habilidades curativas, pero mi destino estaba entrelazado con una tradición sombría y ancestral. Llegaría una noche fatídica de otoño cuando las sombras se alargaban y la luna asomaba su rostro, en la que sería iniciada en el misterioso y oscuro mundo de la brujería, esta misma que practicaba la abuela. Esa noche una aquelarre se reuniría para marcar mi destino, donde no solamente yo sería iniciada, sino también brujas de otros pueblos y estados que se unirían a nosotras para el propósito. Debíamos recibir la maldición directa del mismísimo Satanás. Recuerdo que la abuela Anastasia me había preparado y untado el cuerpo con canela, hierbas amargas y carbón para la iniciación. A pesar de las muchas preguntas, no contestaba y a veces me reprendía por tal motivo. Sin saber qué destino me aguardaba, salimos muy de noche al amparo de la oscuridad para caminar por un sendero muy largo. Todo se encontraba montado hasta que llegamos a una parte en medio de los cerros donde se llevaría a cabo la reunión. Al llegar noté que habían alumbradas por todas partes que hacían un juego de luz el dantesco. Había mujeres de todas las edades y mayormente jóvenes iniciadas que se reunieron en el corazón del oscuro punto. De la lumbre salían humos negros por todas partes. Allí además alzaba un antiguo y retorcido tronco de huizache conocido como el árbol de las sombras. Era el lugar de encuentro donde se llevaban a cabo los rituales más profundos y oscuros de la orden de las brujas. Recitaban palabras prohibidas que evocaban al mal más puro y retorcido como las ramas de aquel tronco seco y hueco. De ahí se decía que se abría un portal a otra dimensión, una de caos y sombra de donde llegaba el diablo. Enseguida que llegué, mi abuela me quitó la ropa. Me colocó una túnica negra al igual que las otras que también portaban velos que ocultaban sus rostros. Catalina y las otras iniciadas esperaron en silencio. De alguna manera sentían el peso de lo que estaba por venir. Las llamas de las antorchas parpadeaban en la oscuridad lanzando sombras danzantes sobre el grupo de chicas jóvenes. El viento susurraba secretos que podían escuchar como ecos en las laderas rocosas. Los árboles circundantes se movían frenéticos en el ulular de los aires. Este comenzaba a soplar con más intensidad a medida que el conclave se llevaba a cabo. Era como si la naturaleza misma estuviera al tanto de la ocasión. Entonces, en medio de un silencio que se alargó en el momento, la tierra tembló y el cielo se oscureció todavía más por una densa bruma. Era la que estaba saliendo de las llamaradas y que también se fueron atenuando. El frío llegó y me hizo temblar al igual que las otras presentes. Un aura de malicia se apoderó del lugar. Un fétido olor a azufre llenó el aire, mientras las viejas que avivaban las llamas comenzaron a quitarse la ropa. Mostraban sus cuerpos pellejudos para danzar con frenesí. Otras rodaban en la tierra sin control. Todo esto provocado por la presencia del mal. Poco a poco esta misma se fue transformando y de pronto de las sombras del tronco y el hueco más grande, surgió una figura imponente y aterradora. Era Satanás en persona, con sus cuernos retorcidos y sus ojos llameantes, y una risa que helaba la sangre de las brujas. Era un hombre corpulento con patas de toro, con un pelambre oscuro que cubría gran parte de sus extremidades. Y en ese instante sentí una mezcla de terror y admiración. Me arrodillé junto a las otras jóvenes brujas ante el Señor de las Tinieblas. ¿Qué más podías hacer sino más que hincarte ante tal aterrador poder? Aquella entidad nos dio la bienvenida al culto de las brujas con una voz que resonaba en los rincones más oscuros de nuestras almas. Les doy la bienvenida, mis queridas hijas, dijo con una sonrisa siniestra. Hoy sellamos un pacto para la eternidad. A partir de este momento serán mis siervas y obtendréis poderes que ningún mortal jamás podrá imaginar. Solamente deben de entregar la sangre del inocente, o sacrificar lo más valioso para ustedes. Todas juramos lealtad a Satanás y aceptamos su oscuro poder. En ese momento cada una recibimos una marca mágica en forma de un tatuaje en la piel.
Esta no era más que una marca de quemadura que no dolió nada a pesar de lo aparatoso de ver cómo quemaba la piel y cómo olía la carne quemada. Aquella marca simbolizaba nuestra pertenencia al culto, así como nuestro servilismo a cambio de poderes inimaginables. La iniciación me sumergió en un trance profundo y perturbador que cambió mi percepción de la realidad de una manera inimaginable. Después de que juramos lealtad a Satanás, un torbellino de sombras y secretos oscuros envolvió mi mente y mi alma. En ese trance experimenté una visión distorsionada de la realidad. Sombras que se alzaban ante mí como figuras misteriosas. Me susurraban palabras incomprensibles en mis oídos. Las sombras me hablaban de antiguos rituales, conjuros prohibidos, y el vasto conocimiento de elementos que otorgaba el poder de la brujería y la magia oscura. Cosas que siempre estuvieron ahí frente a mí, pero el velo de la ignorancia te impedía mirar la verdad. A través de estas sombras y sus voces es que comencé a entender la naturaleza misma de la magia oscura, y cómo ésta fluía a través de mi sangre. Pero entre las sombras y los secretos vi algo que me llenó de profundo dolor, la figura afligida de mi madre, siempre justa y firme con sus creencias. Le había dado la espalda al poder oscuro por seguir sus sentimientos y el amor por mi padre y por mí. La maldecía por haberme dejado al cuidado de la abuela. Mi mamá también había sido una bruja y negó entregarse a las sombras de la brujería. Cuando conoció a mi padre, se casó con él antes de tenerme. En instantes pude mirar cómo el espíritu del mal se había apoderado de su madre, llevándola por un camino de oscuridad y desesperación al morir en una lucha armada junto con mi papá. Vi con claridad ese momento en que las balas los atravesaban y su último pensamiento fui yo. Era un destino que ahora me parecía estar repitiéndose en mi propia vida. A pesar de la sabiduría ancestral, me sentía atrapada y sin opciones. Sabía que si me negaba a aceptar el conocimiento que se me ofrecía, mi vida estaría en riesgo. Tal y como sucedió con una joven de una ranchería que no quiso entrar a la iniciación, las mujeres la terminaron arrojando al fuego al negarse. El poder oscuro que había despertado era algo que no podía rechazar tan fácilmente. Con resignación y temor acepté el conocimiento de las sombras que me brindaron, comprometiéndome a usarlo para mi propia supervivencia, y de ser posible para proteger a los débiles y desposeídos. El siguiente paso a mi camino hacia el poder implicaba un sacrificio inicial, la sangre de un inocente o un sacrificio personal. Al término de esta reunión ya se asomaban los primeros rayos del sol en el horizonte. Regresé a casa con la abuela donde me recluí durante varios días. Allí estuve esperando la llegada de la luna llena. Ese momento, bajo la influencia del oscuro conocimiento que había adquirido, me dispuse a llevar a cabo el sacrificio que me exigían las sombras, un acto que cambiaría mi destino de manera irrevocable. La luna llena se alzaba en el horizonte arrojando su luz plateada sobre la ranchería y anunciando un giro todavía más oscuro. La abuela llegó apresuradamente con un envoltorio misterioso en sus manos. El contenido parecía retorcerse y moverse como si algo dentro estuviera luchando por liberarse. Con manos temblorosas abrí el envoltorio y encontré un pequeño retorciéndose. Apenas estaba consciente. La vieja se había robado a alguien del pueblo vecino y era atroz. Anastasia explicó que debía sacrificarlo y verter su sangre en un cáliz para llamar al emisario de Satán. Así podría pedir algo a cambio, un poder o una habilidad. Se debía realizar un conjuro específicamente para completar mi iniciación en el culto de las brujas. Me sentía abrumada por la idea de utilizar la magia negra y el sacrificio. Me negué a llevar a cabo aquella atrocidad y pensé desesperadamente otra opción. Pregunté si había alguna manera diferente de obtener el poder que se me prometía. La abuela, sin embargo, tenía una alternativa. Me ofreció una hoja afilada para sacarme los ojos como parte del ritual y colocarlos de igual manera en el cáliz. A pesar del dolor y la angustia que esto implicaba, no dudé en tomar la hoja y sacarme los ojos. La sangre brotó de estos mientras las vertía en el caldero que Anastasia había preparado previamente. No te preocupes, si todo sale bien te los vas a volver a poner. Las lágrimas se mezclaron con mi sangre y el humo que surgía del caldero.
formando una densa nube que tomó forma ante ambas. Era un ente misterioso y oscuro que emanaba un aura de poder y perversidad sin límites. La abuela lo describía y me indicaba que estaba frente a mí, pero de ningún modo podía mirarlo aún sin tener ojos. Con una voz profunda y retumbante, el ente me preguntó qué poder deseas. En ese momento una idea surgió en mi mente. Deseaba un poder que pudiera usar para proteger a mi familia y a aquellos que amaba, pero sin caer en las sombras de la brujería. Con determinación en su voz respondió: deseo el poder de la sabiduría y la evidencia, para usarlo en beneficio de quienes amo sin causar daño a los inocentes. El ente asintió solemnemente, y con un estruendo ensordecedor desapareció en medio de un trueno, dejando de esta manera un poder recién adquirido. Mi abuela solamente me insultaba y me criticaba mi decisión, pero tenía la esperanza de que con el tiempo y al ver la verdadera naturaleza de las cosas, cambiaría el rumbo de mi camino por la maldad. Nunca lo hice y pensé en cierto momento había engañado al diablo, pero qué equivocada estaba. La noche había traído consigo un cambio profundo en mi vida y ahora estaba destinada a enfrentar desafíos inimaginables. Todo mientras me embarcaba en mi camino como bruja. Nunca llegué a tener la habilidad de transformarme como otras y saciar mi sed de sangre y violencia. En cambio, podía mirar el futuro de las cosas, sanar y hablar con espíritus sabios. Ese era mi destino, pero también podía ver la oscuridad de las personas y era abrumadora. Con el paso de los años, la abuela Anastasia murió y se la llevó el diablo una noche. Quemando su cuerpo, yo no quise heredar el poder y conocimiento que se moriría conmigo. No quise condenar a nadie de mis hijas y sus familias. Quería llevarme este poder dejando mi testimonio. Las palabras de Catalina escritas en el diario me dejaron atónita. No podía creer tales palabras, pero de algún modo sentí que la sangre de ella corría en mis venas. Tan solo dejé atrás la casa y los recuerdos, pero en cierto momento al voltear la mirada, me pareció ver de reojo a la bisabuela Catalina sentada en una mecedora. Tan solamente agradecí y regresé al convivio, dejando atrás el legado de la bruja Catalina.